tengo acá, el cual se divide en 3 partes. Está la parte de texto, es decir, la parte teórica, el libro de ejercicios y el manual para maestros. Quiero aclarar antes de empezar que primero, no tengo muchas ganas de indagar en quién lo escribió y todo eso, cómo se creó el libro, porque eso lo puede leer cualquiera, es entendible. Sino más bien me voy a enfocar en la parte teórica. Y acá quiero aclararlo. Como es un libro de autoaplicación, es decir, es un libro de una experiencia personal y que hay que aplicarlo más que entenderlo, es comprenderlo. Cuando nosotros comprendemos, somos capaces de aplicar eso que entendemos y ponerlo a la acción, ¿no? Entonces, al ser un libro de autoaplicación, es un libro que es una experiencia personal. Es decir, yo puedo indagar acá desde mi parecer de la parte teórica, en la parte teórica, pero no deja de ser, vuelvo a decir, y esto es muy importante, una experiencia personal. Están los ejercicios, que ahí es donde realmente se produce ese viaje de desaprender, porque es un curso para desaprender. Lo principal, lo primero y lo único básicamente que hay que desaprender es el concepto preconcebido que tenemos de nosotros. Es decir, nuestro ego nos hace creer que nosotros estamos separados de la fuente. Y ahí empieza toda esa ilusión. Entonces empezamos a experimentar toda nuestra realidad desde la separación y por ende empezamos a vivir en el sufrimiento, en las creencias de escasez, de miedo. Esto es otra cosa para profundizar más adelante. El curso solamente reconoce el miedo o el amor, que después, más adelante, te lleva a realmente comprender que lo único que existe es el amor, ¿no? Así que el curso se enfoca en la dinámica del ego y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es importante reconocer la dinámica del ego, porque al reconocerla, al reconocernos nosotros, a tomar conciencia de nuestro diálogo interno y cómo este ego nos hace, nos envuelve en esas creencias. Una vez eso reconocido, podemos rendirnos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene siendo el canal por el cual nosotros nos conectamos con Dios. ¿Qué más? Bueno, al enfocarse en la dinámica del ego, también se enfoca en el concepto dual que tiene Dios, que el ego tiene de Dios, es decir, un Dios dual. Para el ego, claro que existe un Dios, como dije recién, es ese Dios dual, el Dios que dentro de esa estructura mental egoica nosotros consideramos que ese Dios nos castiga, ese Dios nos dice las cosas que hacer, nos dice que hay cosas buenas, hay cosas malas, ese Dios de las religiones que hay que sacrificarnos y por ende sufrir por amor y toda esa historieta que nos vamos contando, ¿no? Donde claramente está totalmente distorsionado realmente de lo que somos nosotros. Entonces después está dentro de esa estructura de unidad, dentro de esa estructura de amor conectada con el Dios real, ¿no? Hay un Dios que claramente no castiga, porque para él no hay pecado. Sí que hay errores y por eso está el Espíritu Santo para corregir, por ejemplo, el error de creernos separados. Después existe causa y efecto y claramente nosotros tenemos el libre albedrío, es decir, no nos dice nunca qué hacer. Nosotros podemos elegir qué hacer siendo conscientes de que existe una causa y efecto. Causa y efecto. Después, ¿qué más? Hasta el concepto de ir desaprendiendo, ya más adelante lo vamos a indagar, pero lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Lo podemos aplicar desde los conceptos. Enfoquémonos en esto que estoy trabajando, ¿no? En Dios y el Espíritu Santo.
¿Cuántos de nosotros relacionamos esos conceptos con el cristianismo, que viene siendo ese Dios dual, ¿no? O con otras religiones? O sea, si nos fijamos, en todas las religiones existe ese Dios, ¿no? Pero no se trata de no usar ese concepto, esa palabra de Dios o esa palabra Espíritu Santo. Se trata de indagar las creencias que están detrás de ese concepto armado en nuestra mente. ¿Me explico? Y eso aplíquenlo en todos los sentidos, en los comportamientos, cuando etiquetamos comportamientos como buenos o malos. ¿Qué te lleva realmente a pensar que un comportamiento es bueno o malo? Los comportamientos son neutrales. La matriz en sí es neutral. Somos nosotros, a través de nuestros filtros, que etiquetamos y enjuiciamos esas cosas, ¿no? Entonces, en fin, bueno, es un viaje así, es un viaje de desaprender. Vuelvo a repetir, es un viaje personal. Yo en sí voy a ir compartiendo situaciones que, bueno, obviamente desde mi experiencia, desde lo que es la conexión con el Espíritu Santo, pero bueno, vuelvo a decir, es una experiencia personal. Y creo que es todo por hoy. Voy a ir subiendo videos, dividiendo los temas para profundizar aún más. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.